Ahora, aquí tenemos otra expresión que se utiliza mucho en Italia, ¿no? Que es stare con due piedi in una scarpa. Yo por ahí encontré una imagen un poco extraña, que es la que ha ingresado aquí en la diapositiva, pero quiere decir básicamente, ¿no? Cuando estamos en una situación a veces incómoda, ¿no? En una situación en la que eh, am, mm, no se sabe decidir si una cosa u otra, ¿no? En este caso se describe esta situación como stare con due piedi in una scarpa, ¿no? Estar con dos pies en un solo zapato, que sería la traducción. No sé si en español encuentran alguna un poco similar a esta en cuestión de frase. ¿Hay alguna que quiera decir lo mismo? Creo que cuando te ponen, bueno, te dicen, estás entre la espada y la pared. Ujú. Sí, podría ser, ¿no? También. Como cuando nos sentimos así entre la espada y la pared, ¿no? Como que no sabemos cuál decidir, ¿no? Si una u otra, una u otra de las situaciones que estamos viendo. Entonces, esa es una frase muy interesante porque también denota, ¿no? El estar en a disagio. Essere a disagio en italiano es estar incómodo, ¿no? Expresar una incomodidad por algo también se podría utilizar, ¿no? Con esta frase, ¿no? También se podría representar con esta frase. ¿Ok? Ahora, Ok. sí voy a mostrar, esto era lo primero. Bien, el tema que vamos a ir abarcando durante esta semana es un tema muy interesante, el tema de, el imperativo, ¿no? El imperativo en italiano. Finalmente cambiamos de unidad, ya dejamos un poco detrás todo el pasado próximo y todas las variaciones y complementos que habíamos visto del pasado próximo. De modo que vamos a empezar viendo un nuevo tema, que es el que aparece allí, ¿no? El imperativo. El imperativo, tal cual lo utilizamos en español, ¿no? Tiene algunas funciones específicas. ¿Cuáles son esas funciones? Dar una orden. Dar una orden, ajá, ¿qué más? ¿Para qué otra cosa más lo utilizamos? Para afirmar. Mm, depende, en algunos casos. El imperativo lo vamos a ir utilizando con este tipo de situaciones, ¿no? Para expresar órdenes, o sea, para ordenar algo, para dar órdenes, para dar consejos también, o para otorgar sugerencias respecto a un cierto tema. Entonces ahí tenemos, esos digamos serían los usos principales y primordiales del imperativo de por sí. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Como la primera frase dice, apri il libro, apri il libro, ¿no? Abre el libro, ¿no? Apri il libro, es un imperativo. O cuando los padres dicen a los niños, ¿no? Vai a dormire. También es otro imperativo. ¿Qué podemos notar de estas dos frases? ¿Qué podemos intuir de lo que vemos aquí? ¿Hay pronombres o no hay pronombres? No, no hay pronombre. No hay pronombre. ¿Qué cosa más hay? No hay. ¿Cómo se conjuga el verbo? ¿Podría ser? No sé. Mm. A ver, la característica principal es que eh, la base del imperativo, ¿no? Y aquí tenemos esta diapositiva, la base del imperativo se va a formar utilizando el presente del indicativo. O sea que si sabemos cómo conjugar un verbo al presente del indicativo,
ya tenemos el imperativo. ¿Mm? Y otra característica importante a tener en cuenta es que vamos a utilizar únicamente las personas tú, noi e voi, nada más. El resto de pronombres, el resto de personas no se utiliza en el imperativo italiano. No hay. Solamente estas tres sin el pronombre. ¿Ok? Entonces tenemos esta característica muy, muy importante y específica al momento de hablar de imperativo. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí unos ejemplos, ¿no? De cómo se forma el imperativo en italiano. Tenemos tres verbos: il verbo aspettare, il verbo leggere e il verbo aprire. Vamos a ver cómo funciona. Hemos dicho que la base es la conjugación del presente del indicativo. Entonces tenemos el verbo aspettare y será, ¿no? Conjugando todo el verbo, ¿cómo quedaría? Io Aspetto, aspetto, tú, aspetta, no, tú, no, aspetti. tú aspetti, después. Sì. Lei aspetta, Ujú, noi aspettiamo, ujú, voi aspettate, ujú. loro aspettano. Aspettano, ajá. Ok, bien. ¿Qué podemos darnos cuenta aquí del imperativo? Es que la segunda persona, tú, ¿no? Al momento de conjugar, ¿no? Y poder obtener el imperativo, vamos a añadir una A, ¿no? O cambiar de I a A, como sucede aquí con aspettare, ¿no? Es io aspetto, tu aspetti, ¿no? Pero luego vemos el imperativo y hay una A ahí, ¿no? Tú aspetta, ¿no? Aspetta. Ese es un fenómeno que vamos a tener en cuenta para este tipo de verbos en are, ¿no? En la segunda conjugación de tú, ¿no? Que la I va a transformarse en A, ¿no? O sea, no es aspetti, sino aspetta. ¿Ok? No es, por ejemplo, también hay otro ejemplo con el verbo mangiare. No es mangi, sino mangia. Añadimos en este caso la A, no la reemplazamos. ¿Ok? Estos son casos específicos y hay que ponerle ahí un asterisco al momento de escribirlo. Ok. Ujú. Entonces, ¿cómo formamos el imperativo? Hay que pensar siempre en el presente del indicativo. O pensamos en el presente y ya luego vamos a ir tomando únicamente las tres personas, tú, noi y voi. Tomamos esas conjugaciones, quitamos los pronombres porque no los vamos a utilizar en el imperativo, no se utiliza, únicamente la conjugación del verbo. Y si el verbo termina en are y en la segunda persona tenemos una i, vamos a reemplazar esa i por a o a añadir una a en el caso que el verbo sea con la g, ¿no? Mangia. No, tu mangi, ¿no? Quedaría al imperativo como mangia. ¿Ok? Ok. Ujú. Claro. Bene. Vamos a ver entonces ahora el resto de verbos, ¿no? Los verbos son ere e ire. Leggere quedaría, ¿no? Leggi, leggi. Leggiamo, leggete. Aprire, apri. Apriamo, aprite. ¿Ok? Esto es para el imperativo afirmativo. Pero vamos ahora entre poco ver también el imperativo negativo. Si tengo el verbo estudiare, ¿cómo quedaría el imperativo? ¿Tú estudia? Sin pronombre, atención. En imperativo no hay pronombre. Ah, ok. ¿Estudia? Estudia. ¿Qué más? ¿Estudiamos? Ah, no, Ujú, pero ahí. ¿Sí? sí, sí. Eh, ¿Estudiate? Studiate. Ok. Bene.
El imperativo del verbo cucinare. Cucina, Ujú, cuciniamo, ujú, cuciniate, ujú. Cucinate. cucinate. Ujú, cucinate. Ok. Imperativo del verbo dormire. ¿Tú dormi? No, Pronombre. noi dormiamo. Está bien, pero sin pronombre. Oh, ok. Dormi, Ujú, dormiamo, ujú. dormite. Ok. Ujú. Bien. ¿Qué otro verbo se les ocurre? Por ejemplo, el verbo fare, profe, queda Mm, igual que como estamos aquí, por ejemplo, el aspetare, la conjugación. No, porque ya fare recuerda es irregular. Ah, es verdad. Así es Ujú. verdad, es verdad, es verdad. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, por ejemplo. Tomando solo las tres personas, ¿no? Esas tres pronombres, sin esos pronombres, solo la conjugación. ¿Cómo queda? ¿Fata? No. No, ¿verdad? Se escucha raro, sí. Sí, se escucha Fata es raro. hada, la palabra hada en italiano. Fare, ¿cómo es fare? Io faccio, tu fai, lui lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. ¿No? ¿Cuál de esos Ajá. tomamos? Fa, Fa, Mm, chiamo, ujú. chiate. Facciate no No, existe. Fate. no me acuerdo. No recuerdo. No Este recuerdo. verbo siempre los trae así, No les sé. trae las ansiedades. No, a ver, quedaría, no, el verbo fare es el imperativo fai, facciamo, Ok, fate, que esas fate. serían las tres. Fate. Ok. Déjame ver. Si eso lo escribo por acá, ¿no? Quedaría fai, facciamo, fate. ¿Ok? Fai attenzione, no, presta atención, no, ten cuidado, fai attenzione. Facciamo una torta, hagamos una torta, ¿no? Fate el ejercicio, hagan el ejercicio, ¿vale? Ok, sí, Ujú. sí, sí. Bien, ok. ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, No, creo que no. no está tan complicado. No, no. Si sabes, bueno, es que como se basa con el presente del indicativo, entonces no hay complicación. Solamente es recordar que hay que tomar estas tres personas sin los pronombres y la particularidad que sucede con los verbos en are, ¿no? Al tú. Y ya está. ¿Ok? Ok, Ahora, ¿qué sucede con el imperativo negativo? Dice aquí, anche l'imperativo negativo si forma usando come base il presente dell'indicativo per noi e voi. Per tu, invece, si usa semplicemente l'infinito. Dice, también el imperativo negativo se forma utilizando como base el presente, la conjugación del presente del indicativo para noi y voy, nada más, porque para tú, en este caso, vamos a utilizar simplemente la forma infinitiva, ¿no? La forma del verbo sin conjugar, ¿ok? Entonces tenemos aquí esta situación. Por ejemplo, tomando nuevamente los verbos que acabamos de encontrar, tenemos aspettare, leggere, aprire, que quedaría non aspettare en el tú, justamente lo que acabamos de decir, ¿no? Que con tú se utiliza nada más que el infinitivo del verbo,
Entonces, al imperativo negativo tendremos non aspettare, infinitivo, non aspettiamo, presente una vez más, non aspettate, otra vez presente. Con leggere, non leggere, non leggiamo, non leggete, non aprire, non apriamo, non aprite. Y con studiare, por ejemplo, ¿cómo quedaría el imperativo negativo? Non studiare, Non studiare, después. non studiamo, Mhm. non studiate, Ok, bene. Mhm. Con ballare, non ballare, non non ballare, ballate, ajá, non ballete, no. non Baneamos. Mm. Dice, non ballare, non non balliamo, non ballate. ballate. Mhm, ballate. De voi, ¿no? Voi ballate. ¿De acuerdo? Ok, de Mhm. acuerdo. De Ujú. acuerdo. Bene. ¿Qué otro verbo? Ah, pulire. ¿Cómo quedaría con pulire? Non unir. 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 Pulire, Ujú, Pulire, non ajá. pulire. Después. Non puliamo, non Mm, pulite. bene. Non pulire. Non puliamo, non pulite. Mhm. Ok, de acuerdo. Recordar solamente esta parte al inicio, ¿no? Que con tú, ¿no? Es el verbo al infinitivo, ¿no? Non aspettare, non leggere, non aprire. Ya luego el resto, los otros dos, noi y voi, contemplan el uso de la forma del presente del indicativo. ¿Ok? Ok. oh, ujú, Y como no todo puede ser color de rosa, estamos hablando del italiano, tenemos que algunos verbos tienen un imperativo regular. Y claramente son los verbos principales, o sea, el verbo essere y el verbo avere, ¿no? Que tienen imperativos irregulares. Tenemos el imperativo de essere sería si, siamo, siate. Como por ejemplo, si alguien quiere darle ánimos a alguien, ¿no? Que se siente un poco triste, no sé, le podrías decir en italiano, ¿no? Sii forte, ¿no? Sé fuerte, sii forte. O siate tranquilli, por ejemplo, ¿no? Estén tranquilos, ¿ok? ok. Ujú. Ok. Estos son Íbamos bien, irregulares. íbamos bien. Hasta que hay los irregulares, como siempre. Hasta que apareció este llavere. Mm. E avere in cambio es abbi, abbiamo, abbiate, ¿no? Avere quedaría abbi pazienza, por ejemplo. No ten paciencia, abbi pazienza. No es algo que se utiliza mucho en italiano. Abbi pazienza. Estoy pensando en otro ejemplo. Abbi pietà, por ejemplo, ¿no? En las oraciones litúrgicas, ¿no? Abbi pietà di me, o ten piedad de mí, ¿no? Luego tenemos abbiamo, abbiate, también, ¿no? Estos son irregulares, por ende, no hay regla aquí, no hay que memorizar tal cual están. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Ok. Ok. Ahora, otros verbos pueden también tener una forma irregular para la parte del tú, ¿no? Junto
a una otra forma regular. O sea, pueden como que tener ambas, ¿no? Pero el tú siempre es irregular. Como por ejemplo, andare es vai, como también puede ser va. Fare es fai, como puede ser también fa, con el apóstrofe. Dire es dici, como puede ser di. Stare, stai, como también está. Y dare, dai, como también da. ¿No? Y aquí tenemos esta parte un poco compleja y es muy... es bastante de italiano, más de A2, yo diría italiano B1, estas variaciones. ¿No? Porque el hecho de acortar algunas palabras y incluir el apóstrofe, o por ejemplo, un poco, que termina siendo un po', ¿no? En italiano estándar también, eh, es este tipo de situaciones en la cual se requiere ya saber bien de dónde viene, ¿no? El verbo o la palabra. Entonces aquí, este tipo de imperativo irregular, ¿no? Yo les aconsejo saber que existan, o sea, como que hacer una captura, escribirlo, estudiarlo igual. eh, Cada vez que encuentren entonces fa así, con el apóstrofe, es fai. O cada vez que encuentren no está así, es stai. ¿No? Son variaciones de las conjugaciones que son mm, a veces un poco complejas, pero que existen, ¿no? Y se pueden encontrar en el idioma coloquial. ¿Ok? Ok, Bene. Bien. Ok. Ok. Ahora, no tenemos mucho tiempo, pero yo aquí tengo algunas, tenía este diálogo y tenía otros ejercicios, ¿no? Para ir viendo. Vamos a empezar a hacer entonces la lectura de este diálogo, de modo que mañana terminamos con las preguntas que tenemos aquí. Bien, entonces tenemos dos personajes. El primero es el doctor, el dottore, y luego tengo a Sakir. ¿Mm? Vamos a ver bien qué sucede en este diálogo. El título es Dal dottore, ¿no? En el doctor. Dopo 2 ore di attesa, il medico del pronto soccorso visita Sakir. Dove hai dolore? Mi fa male qui dove c'è il cuore e anche il braccio. Hai mai avuto problemi al cuore? No, è la prima volta. Ora chiudi la mano e stringi il pugno. Senti dolore? Un po'. Adesso tira sulla maglietta e respira forte. Ah, ah. Ora da un colpo di tosse. Cough, cough. Ti fa male quando tossisci? Sì, mi fa più male. Ora non respirare. Infermiere, misuriamo la pressione. Tutto a posto, dottore? La pressione è un po' alta, ma non è preoccupante. Adesso aspetta qui, ti misuriamo la temperatura e poi facciamo un elettrocardiogramma, così stiamo più tranquilli. Ok, grazie, dottore. Ya me hizo venir ansiedad este diálogo. Ok, ahora, qual è il problema di Sakir? Perché è andato dal dottore? Tiene un dolor en el corazón y también le duele el brazo. Mhm, mhm, ok. El doctor le pregunta si ha tenido problemas del corazón y él dice que no, que es la primera vez. Y ya que continúa alguien más, profe. Sí, no, le pregunta, ¿no? Si alguna vez ha tenido problemas al corazón y le dice no. Ok. Ahora, aquí hay algunas preguntas que vamos a ir respondiendo mañana. No, mañana vamos a repetir un poco este diálogo y vamos a responder a las preguntas y a los otros ejercicios de imperativo que tengo preparados para practicar. Entonces, mañana tenemos entonces 1 hora de clase
Bien, así que nos va a dar todo el tiempo posible de realizar los ejercicios y ver, ¿no? De asimilar bien todo. ¿Ok? Entonces, por hoy nos quedamos aquí. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani, grazie.